Hola a todos, mi nombre es Ailén y este es mi proyecto Mariposas en el Mar. En esta ocasión quisiera hablarles o compartirles un poco mi experiencia con respecto a la mente. Una de mis características es que soy una persona con una tendencia mental muy fuerte. De hecho, tengo una mente muy fuerte. Y en este camino me ha pasado de encontrarme, bueno, con diferentes herramientas y personas que me decían diferentes cosas, eh, porque, bueno, la mente siempre busca tener el control, busca lo que le sirve, lo que no lo omite o lo niega, y se direcciona hacia donde los programas y los mandatos y lo que socialmente está aprobado, dice que puede ir. Entonces, eh, uno de nuestros primeros, en el caso de ser una persona más mental, uno de los primeros desafíos es ese, es encontrar cómo encauzar la fuerza de la mente. Porque aparte de nuestra sociedad todo está basado en el plano mental. O sea, de hecho, por ejemplo, la educación, toda la ciencia, todas las cosas vienen mayormente desde el plano mental. Entonces, ¿qué pasa? Y hay cosas que la mente sí nos acepta, por ejemplo, y hay muchas emociones que la mente sí nos trae como consecuencia del mismo, de la misma rumia mental, que son, por ejemplo, el enojo, la frustración, la bronca, la insatisfacción, y un montón de emociones negativas de todos los colores. Pero también trae estados como la ansiedad, los ataques de ansiedad, los ataques de pánico, la depresión, y son consecuencia de no saber usar la mente y la energía mental. La energía mental, cuando está mal dirigida, nos desgasta, nos drena totalmente, o sea, nos deja literal sin energía. Entonces, si no aprendemos a alinear la mente con nuestras emociones, con nuestro cuerpo físico, vamos a estar todo el tiempo perdiendo un montón de energía y quizás nos sentimos muy cansados. El estrés crónico o el agotamiento crónico muchas veces es producto de este exceso de mente que no estamos sabiendo encauzar y que no lo estamos a su vez usando a nuestro favor y en alineación. Cuando la mente se va para un lado, y las emociones van para otro y nuestra voz interna va para otro y nuestro cuerpo para otro, es como un desastre. Y eso genera que un desgaste físico realmente literal. O sea, eso lo podemos ver cuando nos detenemos a observar a las demás personas. Podemos ver eh, que las personas, mientras más están como disociadas, si se quiere, en sus aspectos, más cansadas están. Y una de las formas de identificar eso es con el rostro. La gente, uno la mira y quizás las ves que están súper proactiva, pero sus ojos están tristes, su expresión está caída. Y esto es todo producto de la mente, de no seguir nuestra voz interna, de no escucharnos, de no aceptar los sentimientos. Entonces en este video lo que quiero hacer es compartirle algunas cosas, porque bueno, en este transitar de ir hacia adentro, de reconocerme, bueno, fui topándome con diferentes personas o técnicas o recursos que bueno, algunos me sirvieron, otros no. Por ejemplo, bueno, está la meditación, a veces para las personas que meditan y que tienen mucha energía mental, es complejo bajar al cuerpo si uno no hace una buena respiración, si uno no hace una buena bajada y empieza a conectar con el plano físico, cosa que no se hace de un día para el otro, se hace con constancia, con perseverancia. Cuesta mucho hacer esa bajada. De hecho, a veces cuando capaz que venimos en la línea de meditar, veníamos meditando perfecto y por lo que fuese en nuestra vida dejamos de hacerlo, pum, después volver a hacerlo es súper complejo. De hecho, una de las cosas que yo observo e identifico, por ejemplo, esto que dicen de que cuando uno hace durante 21 días algo, genera un hábito nuevo. Y la realidad, o mi realidad, es que a mí eso no me pasa. Yo puedo estar 21 días haciendo lo mismo, puedo estar 3, 6 meses todos los días haciendo lo mismo, que cuando mi mente es como que se chipeó para otro lado, se chipeó para otro lado y chau. O sea, como... Y después me cuesta un montón volver a retomar y volver a encauzar. Entonces, lo que he empezado a hacer es que cuando hago algo, no lo hago desde la mente. Porque muchas veces la intención es justamente esa, es bajar la mente. Entonces yo de alguna forma voy quitándole poder y entonces empiezo a buscarle otro tipo de cosas. Por ejemplo, el conectar con mi sentir. Si voy a meditar,
más que para bajar la mente, lo voy a hacer para conectar con el sentir, para sentir mi respiración, para oxigenar mi cuerpo, para atender mi cuerpo, para observar mis emociones. O sea, busco que la intención o que el foco sea otro, porque cuando la intención está puesta en la mente, y quizás ustedes me contarán si les ha pasado, la mente ahí nomás busca escaparse, es como decir, acá me querés retener, acá me voy. O sea, es como, entonces es una lucha sin sentido. Por eso a la mente hay que buscarle otro tipo de recursos, otro tipo de vías de escape. Y, por ejemplo, una de las cosas es aprender a usar nuestra mente a nuestro favor. Cuando nosotros no estamos entrenados en observar la mente se va para cualquier lado. Y cuando queremos acordar, no sé, estás haciendo algo y te está auto boicoteando, o no sé, tenés que ir a un lugar, de golpe estás llegando un poco justo de horario, ya está, uy, que ya llegas tarde, que llegas tarde, que llegas tarde, y, o frases, o palabras, o cosas, que es como, o la clásica, no sé, de que necesitas acordarte de algo, no se te aparece, y capaz que hasta te aparece una canción horrible que no la querías escuchar en la vida más, y se te aparece, porque la mente hace esas cosas cuando no está entrenada. Y el tema es ese, el tema es que nosotros tenemos que trabajar con la mente para direccionarla. Yo, por ejemplo, en una época usé mucho los mantras, que está bueno porque a veces cuando, por ejemplo, entra esta locura del bucle donde aparece el pensamiento repetitivo una y otra vez, cambiarlo por un mantra es mucho más fácil. A veces, por ejemplo, en la meditación se dice esto de observar los pensamientos. Yo si me pongo y observo cada uno de los pensamientos que tengo, es como me termino desgastando. Entonces, a veces, en mi caso, prefiero, por ejemplo, repetir un mantra o focalizar en la respiración, en el cuerpo, buscar algo concreto, inclusive a veces hasta contar. Capaz que me pongo y cuento y, por ejemplo, otro recurso interesante en esto de bajar al cuerpo es cuando hacemos ejercicio. A veces, cuando estamos haciendo actividad física, eso lleva la atención al cuerpo. Pero bueno, la mente, cuando estamos muy acostumbrados a estar en la mente, nuestra mente nos va a atender, vamos a estar haciendo las repeticiones y vamos a tender a irnos. Entonces, a veces, el hecho de simplemente contar el tiempo, o sea, aprender a contar los segundos o contar simplemente, nos ayuda a anclarlos en lo que estamos haciendo. El hecho de focalizar la atención en la respiración y siempre volver a otro tipo de recursos, observar nuestros pies, observar el cuerpo. Pero bueno, cuando las personas tienen una tendencia más kinestésica, inclusive más auditiva, es mucho más fácil que cuando la persona es más visual, que es más mental, porque la mente aparte es muy rápida y cambia de pensamiento de manera permanente. Por más que sea el mismo pensamiento 80.000 veces, hace como saltos y saltos y saltos. Entonces necesitamos bajar la mente, traerla más aquí. Para una persona que está más conectada con su cuerpo, porque sus características la llevan a eso, le es más fácil. En cambio, para una persona que no, y es un esfuerzo que tiene que hacer. Y estos esfuerzos a veces, para no ponerlos como esfuerzo, porque en realidad es como ya el simple hecho, no sé, yo digo la palabra esfuerzo y es como que ya me cansé. Entonces, para no usar eso, me gusta más decir, por ejemplo, que lo que hago lo hago por amor propio. Entonces ahí la connotación que hay detrás es totalmente diferente. Entonces, cuando hago algo y lo hago por amor propio, es como que la mente no sabe qué hacer y se queda ahí como esperando, en un estado de stand-by. Es como, ¿qué pasó? ¿Y esto qué es? ¿Con qué se come? ¿Dónde saco cuentas? Entonces, la intención un poco es esa, es ir buscando qué es lo que está en nuestra mente y direccionarlo hacia donde nosotros queremos, enfocar la mente, enfocarla siempre. Por ejemplo, no sé, si estoy llegando tarde a un lugar, por el ejemplo que di antes, entonces empezar a ser más amoroso. Bueno, esta vez estoy llegando un poco justa, quizás, no lo sé, si es como de que no logramos salirnos de ese plan de la mente, quizás empezar a pensar de que quizás las otras personas se demoren un poquito más y cuando llegue resulta que sea el momento correcto y perfecto, y empezar a usar ese tipo de negociaciones internas con mi mente
que me conducen en un camino hacia donde yo realmente quiero y estoy en bienestar. Porque convengamos de que si yo voy todo el tiempo pensando que voy a llegar tarde, que voy a llegar tarde, y de qué me van a decir, y cómo me van a mirar, y todo ese tipo de cosas que se plantean en la cabeza, entonces estoy como, ya vengo como, mi energía es como que si estaba acá, había bajado acá y ahora está allá por el piso, o sea, directamente. Entonces, lo que necesitamos hacer es empezar a decir, bueno, ¿cómo hago para que mi energía, bueno, si ya bajó un poco, ¿cómo hago para que siga estando acá? Y no que siga bajando. Entonces busco cosas que me ayuden, que me motiven, pienso estrategias de decir, bueno, ¿y qué tendría que hacer para que esto deje de pasarme, por ejemplo? No lo sé, en realidad son juegos mentales, nada más, porque quizás mañana no sé si haga lo que pensé que iba a hacer, pero por lo menos en el momento me sirve como estrategia, hasta que yo logre, de alguna forma, ir bajando y vaya pudiendo hacer esta alineación de integrar todos mis cuerpos y pueda escucharme. ¿Por qué les digo todo esto? Porque muchas veces la mente es la primera en bloquear el corazón. Nosotros, o por lo menos yo, crecí con esta imagen de que salía el meme del cerebro y del corazón y que el corazón siempre se la mandaba y tomaba malas decisiones y que el cerebro era como el que tenía que andar pagando los platos rotos. En realidad, mi experiencia de vida me dice que eso es al revés. O sea, ya a esta altura me voy dando cuenta cada vez más que cada vez que no seguía mi corazón, a la larga terminé pagando los platos rotos de la mente. Entonces, hoy por hoy, lo que hago a la mente es como que es muy sensible, entonces no le puedo agarrar y decir, no, mira, vos estás equivocada, tomátela y desaparece porque no va a pasar. Entonces lo que hago es decir, bueno, ¿cómo hago esta conciliación? Y busco convencerla de que lo que mi corazón quiere es lo correcto y le voy mostrando cada vez que seguí mi corazón cómo me fue y que por lo menos cuando seguí mi corazón y quizás no me fue como yo esperaba que me fuera, por lo menos ya no tengo esa inquietud de saber qué fue lo que hubiese pasado si no hubiese seguido mi corazón. Entonces, la invitación siempre es esa, siempre para mí seguir a mi corazón y seguirlo desde este lugar de alineación y de usar mis partes que todas vayan a favor de mi corazón, porque, o sea, de mi corazón, de mi voz interna, de ese llamado que cada uno tiene y que está por fuera de las programaciones, porque la mente responde mayormente a nuestras programaciones, pero también responde, digamos, a quien lidera de turno. Entonces, si nosotros empezamos a corrernos y nos paramos en el eje de nuestra voz interna, y la mente va a empezar a responder y siempre va a buscar y va a pescar cosas de por ahí, qué sé yo, y va a tratar de redirigir. Pero cuando yo estoy bien parada desde acá, desde el centro, desde mi voz, desde mi saber, desde mi sabiduría, desde mi autoconocimiento, me paro y le pongo el límite. Entonces, cuando me quiere llevar por la tangente, le digo, no, ¿sabes qué? Acá yo tomo la decisión y la callo. Entonces hay un montón de momentos donde yo misma me callo. De hecho, se los he contado en algunos, en algunos videos, varias situaciones en las cuales directamente me he dicho, basta, o sea, como, cállate, ya está, listo. O sea, como, y empezar a hablarme con firmeza. Porque yo ya sé ciertas cosas que quiero, ya sé cierta dirección, ciertas cosas que para mí no van. Entonces cuando la mente se empecina a ir para ahí, yo la llevo para donde yo quiero. Y sí, obviamente que es una labor, es un esfuerzo a veces el hecho de direccionar la mente. Pero bueno, hay que hacerlo, porque si no, a la larga nos termina llevando para donde ella quiere. Y necesita entender que acá hay uno que es el que manda y es innegociable. Entonces, eh, que deje de responder al que dirán, que deje de responder al que dijo, o que si a mis ancestros eso les funcionó, no importa. La que manda acá soy yo. Entonces, en esta claridad, yo decido. Y si mi sentir está alineado con mi corazón, voy a seguir mi sentir y no voy a seguir a mi mente. Ahora, si mi sentir está también desarmónico con mi corazón, porque muchas veces, por ejemplo, hay situaciones donde tenemos mucho miedo, miedo, temores, pero nuestro corazón nos dice que vayamos por ahí,
Entonces vamos por ahí y bueno, omitimos este sentir, que muchas veces ese sentir viene también de este arma como, se pone como en complot con la mente, entonces como que la mente nos manda todas estas emociones que nos desvían y que no tiene sentido. Entonces directamente cuando detecto que está pasando eso, la detengo. De hecho, a mí, por ejemplo, hay situaciones donde, bueno, les cuento algo que a veces es muy personal, hay momentos en los cuales quiero hablar, quiero comunicar algo y empiezo a temblar, pero tiemblo por dentro que pareciera que, como si que tuviese un terremoto, o sea, es algo terrible lo que me pasa por dentro, literal, o sea, yo he tenido muchos ataques de pánico, crisis de ansiedad, y, pero como la sensación que tengo adentro de mi cuerpo cuando me pasa esto, es brutal, porque aparte parece, no sé, que como que se me zarandearan todos los órganos por dentro. Es muy fuerte lo que me pasa. No es como un temblor de cuando uno tiene frío, por ejemplo, mucho frío, sino como que es algo adentro. Como que mi mente, como diciendo, prende todas las alarmas de acá está perdiendo el control, no, no. Y no, o sea, la que manda acá soy yo, entonces con miedo y todo lo digo y chao. O sea, como, y otra de las cosas que la mente también teme mucho es a mostrar la vulnerabilidad, porque le tiene mucho miedo a mostrarnos vulnerables. La vulnerabilidad, desde mi experiencia, es algo hermoso, poder mostrar esa parte nuestra más íntima, más genuina, ser como somos, sin ese temor a que si el otro me lastima o si no, porque empiezo a quitarle el poder a los demás y lo empiezo a poner en mí. Cuando yo pongo el poder en mí, los otros pierden fuerza y por ende yo puedo mostrar mi vulnerabilidad que se va a quedar conmigo y que sé que va a estar cuidada porque soy yo la que la protege y la que me protejo. ¿Y cómo me protejo? Poniendo límites, eligiendo a las personas con las cuales también me abro, eligiéndome abrirme desde un lugar de amor, desde un lugar de compartir, desde un lugar de que sé para qué hago lo que hago. Y además, en el caso, por ejemplo, que yo me abriera con alguien y que la persona, por ejemplo, me lastimase o tuviese alguna reacción que yo la percibiese como de alguna forma violenta o agresiva para mí, yo ya sé poner límites, sé correrme de esas situaciones, sé sacar a personas de esas situaciones. Entonces, como yo me estoy cuidando y me estoy protegiendo, no tengo miedo de mostrar mi vulnerabilidad. Sé que a veces es complejo, sé que es difícil, sé que es un camino y sobre todo para las personas mentales en las cuales nuestra mente hace corazas, 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 corazas y corazas y más corazas, y hay que ir limpiando después todas esas corazas. Es como que ahí nomás lo primero que quiere la mente cuando se da cuenta de que vamos a ponernos en una situación de vulnerabilidad, es decir, no, acá no, prende todas las alarmas. Y sí, acá sí, yo soy la que elige. Entonces, cuando me alineo, la mente empieza a entender de que no le queda de otra y de que me puede zarandear el cuerpo entero, que si yo sé para dónde voy, voy a seguir avanzando, voy a tener esa claridad, me voy a dar ese lujo, ese permiso, porque lo hago por amor a mí misma. Entonces, la invitación de hoy es esa, es a empezar a quitarle este lugar de poder y de autoridad que le dimos a la mente para traerla a nuestra esencia, a lo más genuino que habita en nosotros, a eso que nos hace únicos, a eso que nos hace ser quien realmente somos. Y bueno, es parte de un camino súper intenso, a veces largo, cada uno sabrá por qué parte del camino anda rondando, pero la invitación de hoy es esa, es a que sí, la mente puede tener fuerza y esa fuerza yo la voy a usar en alineación con mi voz interna, con mi verdad, con mi sentir. Y voy a dejar de ser una simple marioneta de mi mente, porque la realidad es esa, que cuando no tomamos el poder y nos volvemos nosotros los titiriteros, la mente nos mantiene como si fuésemos viles marionetas. No, cortemos esos hilos, saquémosle el control remoto de nuestra vida
empoderémonos y empecemos en este camino que es hermoso, que es maravilloso y que lo más importante es que hace que nosotros nos sintamos bien con nosotros mismos. Y no hay nada más importante que eso. Así que bueno, si necesitan ayuda en este tema, pueden escribirme, pueden comentarme acá abajo si les ha pasado, si han probado técnicas, qué les ha funcionado y qué no. Y bueno, si hay algo más de lo cual les interese que hable, me cuentan. Les mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias por escucharme y nos vemos la próxima. Chau, chau.